Antes de comenzar el mensaje, quiero hablar acerca de cómo tal vez tú te sientes. Hay personas aquí que pueden sentirse como si estuvieran en un abismo, como si estuvieran en una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Hemos hablado de pozos, pero hoy voy a hablarle de cisternas. Los pozos, a diferencia de las cisternas, tienen una diferencia, que el pozo se hace con la finalidad de encontrar agua subterránea, mientras la cisterna es un depósito de la lluvia, un depósito para que el agua caiga o para que el agua sea traída con baldes de otro lugar y se echa. A eso se le llama cisterna. Entonces hay personas que se encuentran como metidos dentro de una cisterna, dentro de un hueco, pero la cisterna no tiene agua, está seca y no encuentran salida a su problema. Yo no sé hoy cuál es tu problema, cuál es tu cisterna, pero sí vengo a decirte algo de parte de Dios, cualquiera que fuera tu cisterna y la forma como te sientes en la cisterna, porque no es lo mismo caer en la cisterna con dignidad que sin dignidad. Mira, resulta que el personaje del cual vamos a hablar hoy se llama José, el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Esos nombres usted tiene que aprendérselo de memoria para lograr entender y armar su rompecabezas familiar de lo que es el pueblo de Israel. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a José. Entonces José, que era el niño preferido de su padre, porque lo tuvo en la vejez, era un niño responsable, por eso también era preferido. Era tan responsable que todos los negocios de su padre estaban bajo la supervisión del muchacho de 17 años. Mientras sus hermanos, que eran 12 en total, incluyéndolo a él, eran mayores, menos uno, que era Benjamín. Los hermanos podían tener 60, 50, 55, hasta 40 años. Era la diferencia porque lo tuvo con otras señoras, con otras mujeres, ¿sí? Mientras su hijo José lo tuvo cuando él era ya viejo, cuando ya era anciano. Entonces se encontraba José en medio de su familia y vamos a ver cómo a veces la familia o las personas que están cerca, porque no necesariamente los que están cerca son la familia, a veces hay personas cerca que vienen a hacerte daño y terminan metiéndote en una cisterna. Dice así la historia, Génesis 37, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Diga conmigo, lo dejaron desnudo. Él llegó a supervisar, a hacer el trabajo que su padre le había mandado. Él llegó a ver cómo estaba cada uno en su función. Pero cuando llega, dice que le quitaron la túnica de colores que le había, la hermosa túnica de colores que le había regalado su padre. Después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Diga conmigo, lo agarraron y lo tiraron desnudo en una cisterna. Hasta la dignidad se la quitaron. Imagínate, desnudo en una cisterna. Entonces yo quiero que usted empiece a analizar cuál es su cisterna y cuál es su desnudez hoy. Usted está en una cisterna uno por sus propios medios no puede salir. Necesita de alguien que le tire una soga, porque son profundas. Necesita de la ayuda de alguien más que esté en el exterior. ¿Cuál es esa cisterna? ¿Cuál es esa cuerda que estás esperando que te tiren? Pero en lugar de tirarte, al contrario, te empujan más abajo. Te echan más tierra. Y fuera de eso te dejan al descubierto. Te dejan desnudo. Te dejan en ridículo, podría decirse. Te dejan te sacan la intimidad al aire. Yo no sé qué situación que estamos viviendo en nuestra vida puede ser económica, o puede ser una relación amorosa, puede ser la relación con los hijos, puede ser la relación con los padres, con un vecino, con un amigo, con un jefe, con un empleado. Yo no sé qué tipo de relación o de etapa estás viviendo en tu vida, que te puede llegar a sentir como se sentía José en ese momento. Vamos a poder analizar cómo puede sentirse una persona que sus propios hermanos lo cogen, lo desnudan y lo meten en una cisterna.
Yo creo que sentía impotencia, ¿cierto? Impotencia. Decir, oye, pero ustedes son mi familia. Vivimos en la misma casa. ¿Eh? Nuestro padre es el mismo. Porque cambiaban de mamá, más el papá era el mismo. Papá manda en la casa, el negocio que ustedes están haciendo es de mi papá. ¿Cómo se sentiría usted? Te pregunto. O tal vez usted me dice que yo me siento igual con mi enfermedad. Es que yo me siento igual con mi situación. Es que yo me siento igual como en una cisterna, en un pozo, que no sé cómo salir en mi estado en que estoy. Nadie me tira una cuerda. Emocionalmente parece que estuviera metido en una cisterna. Recuerda que cuando hablábamos de pozos con agua, eso era vida, pero este pozo no tenía agua. Entonces se refiere a lo contrario, se refiere a sequedad, se refiere a desierto, se refiere a escasez, se refiere a falta de amor, se refiere a soledad, a angustia, a tristeza, a enfermedad. Entonces mira lo que simboliza esa cisterna. Diga conmigo, me metieron en la cisterna y lo metieron desnudo. Dile que está a tu lado, estoy desnudo. Una persona desnuda, yo no sé, pensaría 2 veces en salir, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes pensaría 2 veces, bueno, y si salgo peor. Al menos aquí no me ven. Tengo que salir, pero no puedo. Resulta que la cisterna estaba, ¿cómo? Dice la Biblia, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, y los desgraciados que estaban arriba, que eran los hermanos de él, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Comiendo qué? Pan, diga comiendo pan. La gente te hace daño y ellos siguen la vida como si nada. Mira lo que Dios nos va a hablar. Muchas veces nosotros nos quedamos con la espinita y ellos ni siquiera se inmutan por lo que nos han hecho. Escúchame, a veces pasan cosas que la otra persona ni siquiera se percibe, se percata de lo mal que tú estás. Porque en ese momento tiene rabia, en ese momento tiene ira, en ese momento se siente enojada. Entonces los hermanos comiendo, diga conmigo, comiendo. Pero José en la cisterna, José en el hueco, José desnudo. Yo no sé cuántos dirán, pero bueno, mi familia comiendo y yo no tengo plata. Oye, mi familia como no está enfermo, y claro, no me considera, pero yo sí estoy enfermo. Ellos como si andan juntos, pero a mí me dejan solo, me siento solo. ¿Cómo se sentiría? Eran 12 hermanos, mientras los otros comían, tú solo metido en la cisterna. Levantaron la vista y vieron a distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. ¿De mercaderes de dónde? Cuando lees la Biblia te das cuenta que Ismael fue el otro hijo de Abraham. Entonces Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a José. Entonces viene siendo familia, diga conmigo, familiares. No familia porque no vivían en el mismo techo, pero eran familiares. Así como cuando tú dices, ese viene siendo nieto de la abuela de mi papá. ¿Aló? Entonces termina siendo familiares, diga conmigo, familiares. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo, diga conmigo, goma de resina, diga bálsamo y resinas aromáticas, desde Galaad hasta Egipto. Ella llegó, hasta ahí. Diga conmigo, familiares, gente que te distingue, gente cercana pero lejana al mismo tiempo. Yo no sé cuánta gente tiene gente cercana pero lejana al mismo tiempo. Dice que a ellos se lo vendieron por 30 monedas de plata. Y fueron y lo vendieron como esclavo al otro continente, a Egipto, allá al imperio de las pirámides. Y allí José llega en paños menores, desnudo, diga conmigo, desnudo. Yo no sé cuántos han sentido que la vida te ha manipulado de tal manera que te colocan siempre
como si estuvieras desnudo, te sientes como si estuvieras desnudo. No sientes que realmente hay un respaldo de nada, sino al contrario, sientes que estás solo, ahora estás solo en un país que no sabe, no entiende ni papa lo que hablan, porque hablan otro idioma, las costumbres son totalmente diferentes, y tú llegas allá desnudo y vendido por familiares, digo amigos, familiares, porque la familia también me vendió. Diga conmigo, vendido por familiares, y a los familiares se los vendió la familia. Entonces quiero hablarte de líos que usted de pronto tenga en casa. De pronto tuvo en la familia anterior. ¿Cuál es la familia anterior? Si tú estás casado, la familia anterior era cuando vivías con papá y mamá. Esa es tu familia anterior. Es decir, ahora son familiares. Allá hubo líos, allá hubo problemas, allá hubo engaños, allá hubo traición, allá hubo humillación, allá hubo dolor. Tuviste cosas que te marcaron. Allá en esa casa, tal vez hicieron cosas que te hicieron sentir desnudo, que te hicieron sentir en un hueco, que te hicieron sentir en una cisterna. Y terminaste como José, aparte, lejos, como alejado de los que verdaderamente pensabas que te amaban. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y resulta que él llega allá y tratando de salir de su situación, porque a veces creemos que el tiempo nos sana las heridas. Mira lo que les voy a hablar. La gente piensa que el tiempo sana las heridas. No. El tiempo no sana heridas. El tiempo lo que hace es que la herida quede por allá oculta, pero abierta. Queda por ahí porque es que no hay nada que te recuerde ya a tu familia. Entonces José llega y empieza a trabajar como esclavo. José llega y empiezan a pasar los años. Y cuando ya pasan varios años, el jefe, el que lo compró, el amo, ve que este joven es muy buen trabajador, que desde que él llegó, él prosperaba y hacía prosperar sus negocios. Él no prosperaba porque era esclavo, pero Potifar, que era el dueño del esclavo, prosperaba en todo. Y dijo, no, yo voy a poner a este de administrador. Y lo pone de administrador y lejos de su casa, lejos de la gente que le hizo daño. Y había otro factor, pensar, ¿y mi papá? ¿Qué será de mi papá? ¿Habrá muerto? ¿Qué será de mi papá? ¿Qué le habrán hecho mis hermanos a mi papá? ¿Será que todavía está vivo? ¿Qué le habrán dicho a mi papá de mí? Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que cuando José estaba en la cisterna y ellos estaban comiendo, ellos empezaron a hacer un plan y le dijeron, bueno, ¿qué le vamos a decir al papá, a papá? Y alguien dijo, eso es sencillo, vamos, como ya tenemos la túnica, vamos a despedazar la túnica, cogemos un corderito, lo matamos, lo ensangretamos la túnica y le decimos a papá que vino una fiera del campo y devoró a José. Y asunto arreglado. Entonces imagínense la angustia de esta persona lejos, sin poder escribir, sin poder viajar. ¿Por qué? Porque era esclavo. Sin poder saber qué habrá pasado con ese ser que lo quería. Esa persona que verdaderamente lo quería, pero la circunstancia, la gente que estaba alrededor, lo alejó de esa persona que verdaderamente sí lo quería. Entonces para José era algo difícil. A pesar de que estaba lejos, lo que pudo haber es olvidado por un tiempo. Y entonces siguió esforzándose, siguió luchando. Y cuando lo nombran mayordomo, esclavo mayordomo, dice la Biblia que todo lo que hacía lo hacía bien. El jefe estaba feliz con su esclavo mayordomo. Pero la mujer, cuando ya vio que el esclavo ya se vestía mejor, porque ya tenía ropa de señor, entonces ya el muchachito de 17 años ya cogió un poquito más de carne, ya no era de 17 sino de 20 y tantos, por ahí póngale 23, 24, 25. Dice que empezó a gustarle a la señora de la casa. Dice la Biblia que empezó a acosarlo una y otra vez, una y otra vez. Pero él la persuadía. Él hacía como el torero, ole. Pero un buen día, Génesis 39, dice la palabra que ella llegó, lo agarró del manto
y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa. Diga conmigo, otra vez desnudo. Desnudo en la calle. Otra vez desnudo. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Mi esposo ha traído alguien para dejarnos en ridículo. Entonces mira, ya empezaron a hablar de José. Lo metieron en la cárcel. Llega desnudo a la cárcel. Ahora la cárcel es en la cisterna. Ahora la cárcel es el pozo. En la antigüedad las cárceles eran subterráneas. No eran edificios bonitos. No, eran cárceles subterráneas, huecos que hacían. Y ahí metieron a José. Llegó desnudo. Se sabe que los presos siempre se enteran. Ahí llegó el violador. Ahí llegó el que estaba abusando de la señora del jefe. Le dañaron su reputación. Yo quiero hablarle hoy a aquellas personas que sienten que en la vida han recibido tanto palo que tratan de esforzarse, porque José fue a trabajar para que el negocio familiar, ¿sí?, produjera más. Pero terminó ¿dónde? En la cisterna y desnudo y vendido como esclavo. Cuando estaba en la casa de Potifar quería hacer las cosas bien, al punto de que respetaba a la mujer de su amo. Lees la Biblia y dice que le decía a ella, señora, su marido me ha dado a mí todo el poder para yo manejar la hacienda como yo quiera. Pero claro que está que yo no la puedo tocar a usted. Pero ella seguía y seguía. Y como él no cedió, sencillamente fue llevado a la cisterna o a la cárcel. Ahora en la cárcel, ahora como violador. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sentido que la vida no nos ha pagado bien. Este mensaje es para alguno de ustedes o para todos. Sienten que no los comprenden. Sienten que aunque ustedes tratan de hacerlo mejor, las demás personas lo ven como que estás haciendo lo peor. Las demás personas no ven lo bueno. Las demás personas solamente ven tu parte mala. Y todos tenemos una parte mala. Entonces me llama la atención. Sigamos leyendo. Entonces lo leo. Se lo voy a contar mejor para no demorar. ¿Estaba dónde? En la cárcel. Diga conmigo, en la cárcel. Y sale de la cárcel. Pasan los años, mínimo 2. Porque dice que cuando llegó a la cárcel encontró a un copero y a un panadero que estaban en la cárcel por un delito que querían matar al rey o al faraón. Entonces a los dos los metieron hasta que empezó la investigación. Ellos tuvieron un sueño cada uno y José se lo interpretó. Al panadero le dijo, mira, tú vas a salir dentro de 3 días, pero te van a matar. Al copero le dijo, tú vas a salir y vas a volver a servir, dentro de 3 días sales y le vas a servir nuevamente al rey. Acuérdate de mí cuando estés allá afuera. Pero dice que pasaron 2 años y el copero no se acordó de José. Y cuando un día Faraón tiene un sueño y nadie es capaz de interpretárselo, aparece José. ¿Por qué? Porque el copero se acuerda de que allá en la cárcel alguien les interpretó al pie de la letra los sueños y se lo recomienda a Faraón, a su jefe inmediato, al que servía todos los días. Y dice la Biblia que lo mandaron a llamar y él vino y interpretó el sueño. Entonces lo sacan de la cárcel. Dice que le colocaron, lo bañaron, lo limpiaron, le pusieron buena ropa y lo presentaron delante de Faraón. Él interpreta el sueño y además de eso le da una propuesta económica a nivel global, es decir, a nivel de la nación, y le dice todo lo que el faraón tiene que hacer.
Y Faraón dice, ¿quién más que usted que me está interpretando todo y me está dando una solución económica brillante? Vas a quedar a cargo, vas a ser el segundo al mando. Y cuando ya queda como segundo al mando, diga conmigo, las heridas siguen. Dígale que está a tu lado, tú puedes llegar a la cúspide, pero tus heridas siguen en el corazón. El asunto no es que si tienes plata, se te olvidan todas las humillaciones, al contrario, vas a querer humillar. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Ahora era don José. Tal vez don José hubiera podido decir, tenía 30 años ahora. Habían pasado 13 años de humillación. Habían pasado 13 años desde que estuvo en la cisterna. Habían pasado 13 años donde pasó por la cárcel varios años. Pero algo me llama la atención. Dice la Biblia que cuando empezó la sequía, y primero el sueño eran 7 años de abundancia. Es decir, que 30 años más 7, 37 años. Desde los 17 habían pasado 20 años y a los 20 años va a volver a ver sus hermanos. 20 años sin ver a sus hermanos. 20 años donde no sabía cuál iba a ser su reacción. Yo te pregunto, 20 años sin saber nada de ellos. Y aparecen los hermanos mandados por su padre, que papá Jacob les dice, vayan a Egipto porque allá es la única parte del mundo que hay comida. Vayan y les dio la plata y compren, vayan que con todos los burros que vengan llenos de comida, porque nos estamos muriendo de hambre. Había plata pero no había comida en Canaán. Y se van los hermanos 10 en total. El menor, que ahora era Benjamín, se quedó en casa. Benjamín sí era hijo de mamá y papá, o sea, del mismo papá y de la misma mamá de José, ¿correcto? Entonces se queda en casa con papá, pero los otros, los mayores, se van. Ya José tiene 37 años, han pasado 20 años, cuando vuelve a ver a sus hermanos. Dice que estaba como el gobernador de Egipto y era el encargado de vender toda la comida para la gente extranjera. Dice que cuando la gente se quedaba sin dinero, le cambiaba la casa, la propiedad, el terreno, a cambio de comida por varios años. Entonces José ve a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen. Dice la Biblia que sus hermanos no lo reconocieron, pero él sí reconoció a sus hermanos. Vengo a decirte algo, cuando tú eres el ofendido, tú vas a reconocer perfectamente quién te ofendió, pero la persona que te ofendió no te va a reconocer. Aló, escúchame, la persona que te ofende no te va a reconocer. Ellos no reconocieron que el que estaba ahí era José. José estaba hablando con intérprete, estaba hablando en egipcio, aunque él escuchaba a los hermanos hablar y entendía perfectamente, pero estaba hablando con intérprete y ellos no lo reconocían. Porque escúchame, iglesia, lo que te viene a decir Dios a través de mi boca. La gente cuando te ha ofendido no te va a conocer, ni te ha visto, ni te reconoce. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida. Amén. Porque la Biblia dice que cuando alguien te ha ofendido y guardamos en el corazón esa ofensa, hemos pecado contra Dios. Y de pronto cualquiera aquí me va a decir, pastor, pero es que lógico que tuvo que haber guardado alguna ofensa contra sus hermanos. José tuvo que haber guardado rabia contra sus hermanos. Si a mí me hacen eso, pastor, yo no sé qué hubiera hecho. La Biblia me enseña que si 70 veces te humillan, hablan contra ti, te señalan, te desnudan, te lanzan en una cisterna, dijo Jesús, 70 veces hay que perdonar. Amén. Entonces José había pasado 20 años, pero no había salido su espinita. Yo no sé cuántos años has pasado que estuviste en la cisterna. Yo no sé cuántos años pasaste de esa cárcel, de ese lugar que querías salir y no has podido y te sientes humillado. Tienes la humillación como si hubiera sido ayer. Es más, la humillación de ayer la asocias a la humillación de hace 3 años y te parece la misma. Entonces, cuando los ve, él sintió como, el relato deja ver como cierta rabia.
Y dice que les habló duro. Entonces le traducían de la misma manera. Y al tal punto que los 10 hermanos se asustaron. O sea, si José tenía 37 años, por lo bajo, el mayor ya tenía como 70, si no era más. Y de ahí para abajo. Porque había bastante diferencia entre José y Benjamín, que eran los últimos, con los anteriores. Los anteriores los tuvo en la edad moza de Jacob. Mientras que José y Benjamín fueron en la vejez. Entonces encontramos que qué difícil, diga conmigo, qué difícil es perdonar. Diga conmigo, qué difícil es perdonar cuando estuve desnudo en la cisterna. Qué difícil es perdonar cuando estuve en la cárcel desnudo. ¿Aló? ¿Cuál es tu cisterna? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu desnudez? ¿Cuál es tu ofensa? ¿Cuál es tu humillación? ¿Cuál fue ese dolor que guardas por años? Pero el Señor me decía que todos los mensajes de este año han sido en base al eslogan. Año 2025, ¿año de qué? De los sueños a la realidad. Y nos está preparando para que los sueños se hagan una realidad. Pero él me decía, no puede hacerse una realidad, un sueño, mientras el ciclo no se haya cerrado. Hay gente que tiene ciclos abiertos del pasado. José no podía pasar a la paz de Dios, a tener esa bendición de Dios, hasta que no hubiera cerrado el ciclo. Amén. Tenía plata, pero no tenía felicidad. Amén. Porque no hay felicidad completa hasta que no haya cerrado tus heridas. Hasta que el dolor se haya ido. ¿Aló? Y sabes, cuando a ti te operan hay heridas. Una persona me decía, y pastor, hagan una cadena de oración porque me operaron. Ay, quería que hicieran una cadena de oración porque la operaron. Y obviamente el médico dice, vas a tener unos días donde mejor vas a tener dolor. Y es lógico, ¿correcto? Lógico que iba a tener dolor, ¿cierto? Pero es que hay dolores que duelen más que eso. Los dolores del corazón duelen más. Amén. Porque los dolores físicos a veces se van a los 2, 3 días, 4 días. Pero los dolores del corazón perduran y se quedan ahí guardados. Amén. Entonces viene y José ve a sus hermanos, siente como rabia y les manda a decir, su papá está vivo. Y ellos del susto decían, sí, mi papá está vivo, y en verdad estaba vivo. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos 12, pero ya uno murió y el menor está en la casa con mi papá. Ustedes son espías, le mandaba a la traducción. Ustedes son espías. No, nosotros no somos espías. Y hablaban entre ellos, decían, esto debe ser como la maldición por haber matado a nuestro hermano. Pero José les entendía perfectamente. ¿Sí? Y ellos hablaban en su idioma, decía, mínimo, esto debe ser por nuestro hermano que matamos. Y dice, Rubén, yo les dije que no lo matáramos, yo les dije que no hiciéramos eso. ¿Sí? Yo les dije que mejor lo devolviéramos a papá, pero ustedes no, terminaron vendiéndolo. ¿Quién sabe si lo mataron? ¿Quién sabe si lo están cobrando su sangre? Y José escuchaba eso. Yo me imagino la cosquillita que estaba dándole. ¿Aló? Diga conmigo, cuando uno tiene rabia y el otro tiene susto, a ti te da como felicidad. Amén. Pero no es bueno. No es bueno. Porque sigues con la rabia, con el odio, con el rencor. ¿Te acuerdas que la semana pasada cuando hablábamos de la palabra odio? Odio parece una palabra como tan... Y odio, tú tienes ahí los sinónimos de odio que lo pusimos, la definición de odio de la semana pasada, fue el jueves. Y cuando vimos en el diccionario la definición de odio, nos dábamos cuenta que cualquiera de nosotros odia y Dios no quiere que odiemos. ¿Por qué? Porque si hay odio en nuestro corazón no podemos avanzar en la vida. Amén. Necesitamos la paz en el corazón. Todos no tuvimos hogares perfectos. Todos no tuvieron padres ni madres perfectas. Odio, mira lo que dice la palabra, antipatía, aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Es decir, que usted desea un mal hacia esa persona.
Y por eso cuando alguien que te grita, te dice de todo y tú te sientes mal y por allá la persona que te está gritando está martillando y se pega con el martillo en el dedo, usted bien hecho. Eso significa que le deseas un mal a esa persona. ¿Tienes qué? Odio. Pero generalmente hacemos una encuesta, aquí nadie tiene odio. Sigamos. ¿Qué es antipatía? ¿Rechazo de alguien o algo que hace ese alguien? Diga conmigo, rechazo. Si estás rechazando a alguien, significa que tienes odio hacia esa persona. Y si rechaza algo que hace ese alguien, también se llama odio. Diga conmigo que yo rechazo algo que hace ese alguien. Más claro no habla un diccionario. ¿Aló? Rechazo algo que hace ese alguien. Eso significa odio. Entonces, José tenía 37 años como por lo bajo. ¿Sí? Puede estar entre 37 y 45. ¿Por qué? Porque dice que 7 años de abundancia y 7 años de escasez. 7 años, tenía 30 cuando llegó a ser el segundo al mando, 7 en la abundancia y 7 en la escasez. Entonces vámonos por que el primer día de escasez llegaron 37. No creo que fuera el primero. Vamos a decir que era cuarentón, con 40 años y una herida de la adolescencia. Diga conmigo, de la adolescencia. Ay, pastor, pero se parece a mí. Con 50 y una herida de cuando tenías 20. ¿Aló? Sigamos con la siguiente definición. Había otra. Aversión. ¿Se acuerda que decía odio es aversión? ¿Qué es aversión? Rechazo frente a algo o alguien. Lo mismo que la otra palabra. Diga conmigo, rechazo frente a algo o alguien. Diga conmigo, es que yo rechazo a esa persona. ¿Dónde están las señoras aquí, esposas, que rechazan al marido por algo? Hay un odio. ¿Aló? ¿Aló? Hay odio. Y es lo que Dios está diciendo que tienes que sacar. Yo no sé si tu odio es contra tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo. Porque generalmente lo que nos hicieron las personas que no son nuestra familia, familiares, no nos duele tanto. Sí nos dio rabia, nos marcó. Pero más marca cuando es alguien que tú conoces, ¿aló? Y que tú amas. Amén. Sigamos. Entonces, ojo lo que les voy a decir. Entonces, ¿qué hizo José? ¿Cómo pudo solucionar ese problema que tenía en el corazón José? Dice la Biblia que estos hermanos se devolvieron ya con la mercancía, con la comida, y llegaron a contarle al viejo y le dijeron, mira, nos metimos en un lío porque ahora quieren al niño, a Benjamín, que quiere verlo. ¿Y cómo así? ¿Cómo ustedes fueron a ofrecer a mi hijo? Lo que pasa es que ellos creían que nosotros éramos espías y nos dijeron que si verdaderamente lo que estábamos diciendo era verdad, que nos trajera el niño. Y Jacob dijo, no. Pero cuando se acabó la comida, es decir, cuando pasaron los meses y se acabó la comida, José le dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Que lleven a Benjamín. Entonces Jacob se puso a pensar, bueno, igual, o muere el niño allá o morimos todos de hambre. Pero me asegura que me lo trae. ¿Sí? Y se llevaron a Benjamín, y cuando José ve a Benjamín se pone a llorar, porque era su hermano de papá y mamá, y era mucho menor que él, y se pone a llorar. Tenía más de 20 años sin verlo. Lo abrazó. Mandó a hacer un banquete a su familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió la reacción de José, que en un momento era como de ira? Dice que papá, ojo lo que les voy a decir, que aquí está el secreto del mensaje de hoy. Papá, Jacob, dijo, bueno, ese rey que ustedes me pintan, llévenle bálsamo. Llévenle, los burros vayan llenos de bálsamo. Llévenle estos alimentos que allá no, estas frutas que allá no se dan.
Llévele estos objetos que allá no se dan. Diga conmigo, bálsamo. ¿Qué simboliza el bálsamo? Entonces cuando estos 10 hombres o 11 con el muchacho viajan a Egipto, viajan con los burros llenos de bálsamo. Diga conmigo, bálsamo. Usted lo puede leer ahí en Génesis. Bálsamo, perfume producido en la región de Galaad. ¿Te acuerdas cuando los mercaderes ismaelitas venían de Galaad e iban para Egipto? Perfume producido en la región de Galaad que tiene fines medicinales. Medicinales del alma, del corazón, espiritualmente hablando. Entonces en la Biblia cuando se habla de bálsamo o de perfume, está hablando como un ungüento, como algo que sana el corazón. Cuando vino la mujer y se postró delante de Jesús y le echó el frasco entero de alabastro puro en la cabeza de Jesús, lo que estaba era ungiéndolo, dice la Biblia, para la sepultura. Le estaba dando como un alivio. Ese era el bálsamo de Galaad. Ese era costosísimo, era valiosísimo. Y ese perfume servía para sanar el corazón. Amén. Entonces cuando Jacob le dice a sus hijos, necesito que le lleven la plata, pero lleven los burros llenos de bálsamo. Y cuando ellos llegan allá, les entregan la plata y le entregan el bálsamo. Espiritualmente Dios te está diciendo algo. El bálsamo es Jesús. Jesús iba a ser ungido por esta mujer para la sepultura. Pero a partir de ese momento que Él estuviera en la sepultura, Él iba a ser ese bálsamo que iba a traer un refrigerio a nuestro corazón. El único que puede verdaderamente sanar las heridas del corazón se llama Jesús. Mientras tanto puedes ocultarlas por 20 años o más. Alguien aquí necesita ese bálsamo que se llama Jesús. Alguien necesita hoy a Jesús. Decirle, Jesús, necesito que tú me unjas. Porque tengo el corazón todavía herido. Tengo enemistad porque odio significa enemistad. Odio significa rechazo hacia alguien o rechazo hacia algo que hace ese alguien. Hoy Jesús quiere decirte, José vivió con más de 20 años con el corazón destrozado. Y solo cuando llegó el bálsamo de su padre, alguien necesita el bálsamo de papá que Jesús, de nuestro Padre Celestial. Recibió a sus hermanos. Cuando los hermanos entran al banquete, dice, aquí nos van a hacer una emboscada, aquí nos van a matar. Y resulta que les tenía un banquete a todos sus hermanos. Y se revela y le dice, yo soy José, al cual ustedes vendieron como esclavo. Y comieron juntos. Le preguntó, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está el viejo? ¿Todavía vive? Sí, todavía está vivo. Quiero que me lo traigan. Les voy a dar una ciudad completa para ustedes. Voy a hablar con Faraón para que me permita traerle a mi papá y a todas las personas que viven allá con nosotros. Es necesario de Jesús, es necesario del bálsamo. Escúchame, no podemos seguir avanzando diciendo que vamos a cumplir los sueños a la realidad si todavía no hemos cerrado ciclos del pasado. Dile al que está a tu lado, tienes ciclos abiertos. Porque mamá no fue la mamá que tú necesitabas. Porque la esposa no fue la esposa que tú necesitabas. Porque papá no fue el papá que tú necesitas. Pero Dios te dice hoy, yo soy el Dios Padre que tú necesitas. Y Jesús te dice, yo soy el bálsamo que tú necesitas. ¿Alguien necesita ese perfume? Yo quiero que todo el que necesite y entienda que Jesús es ese bálsamo que puede sanar nuestro corazón. Venga aquí. Bounce.